Hoy nos toca hablar de justicia, que es otra de esas piezas claves para el Gobierno dentro de ese proyecto del que les he hablado. Tenemos un Tribunal Constitucional que ya nos ha anunciado una agenda de sentencias. La primera va a ser la del aborto, luego tendremos la eutanasia y luego tenemos la Ley de Libertad de Educación, que todos conocemos como la Ley CELA, la de que los hijos no son de los padres, pues esa. Pero tenemos también la ley trans, tenemos la ley de bienestar animal, la ley de diversidad familiar, tenemos un montón de leyes que no son más que instrumentos de esta agenda absolutamente ideologizada que pone en marcha este Gobierno para convertir esta sociedad en una sociedad completamente distinta. Yo termino ya dando las gracias a todos los ponentes por su tiempo, por su generosidad, por su ejemplo. Y sin más, a Ana Samboal, que va a ser la conductora, directora, moderadora de las dos mesas, les doy ya la palabra y que pasen. Muchísimas gracias. Bien, pues nos vamos a centrar en la justicia. Vivimos, desde luego, tiempos interesantes. Hace 2 días, ¿no? 4 magistrados del Tribunal Constitucional han denunciado públicamente que la composición de la mesa del tribunal, la composición era indebida, era incorrecta, porque rechazó la abstención de Concepción Espejel. 4 magistrados del tribunal que tiene que decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes que se hacen en este país, diciendo que el propio tribunal del que forman parte era imparcial. A mí me parece de una trascendencia muy relevante y, sin embargo, ha pasado sin pena ni gloria por la actualidad y por el debate político. Y es que todos los días ocurren hechos, se toman decisiones de una enorme trascendencia y no sé si estamos ya demasiado acostumbrados a verlos, demasiado acostumbrados a sufrir las consecuencias y dejamos pasar cuestiones que hace poco hubieran provocado un gran terremoto social. Aquí vamos de terremoto en terremoto y a cada uno más grave. En el caso de la ley del aborto, a mí me parece, y lo voy a dejar aquí para plantearles después las cuestiones a los dos ponentes, a mí me parecen relevantes varios temas. Uno, esta ley es del año 2010, estamos en 2022. Si el Tribunal Constitucional no ha sido capaz de tomar una decisión, es que el Tribunal Constitucional o el sistema de garantías constitucionales, tal y como está diseñado, ya no funciona. 2, cuando se renueva ese tribunal, resulta que en 4 días se puede decidir si hay jueces o magistrados, para ser rigurosa, que están recusados, pueden tomar una decisión sobre esa ley y se nos anuncia ya una catarata de sentencias que se van a tomar de la noche a la mañana. Cuando antes había consensos, cuando antes había debates dentro del tribunal y cuando no se podían formar esos consensos, no se tomaban decisiones y ahora se toman deprisa y corriendo. Después, lo decía María, de la ley del aborto vendrá la ley de eutanasia, vendrán otras muchas leyes que de algún modo van a transformar por completo el país en el que vivimos. ¿Necesitamos ese cambio? ¿Se va a hacer ese cambio a espaldas de la sociedad a través de sentencias en las que el Tribunal Constitucional se está llevando la contraria a sí mismo? Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto en la que no solo dice que no es un derecho, sino que colisionan varios derechos en todo caso. ¿Nos van a cambiar la Constitución por la puerta de atrás, sin debate social, sin referéndum? Bueno, yo dejo todas esas cuestiones ahí que os plantearé después, porque me parece que son cuestiones sobre las que debe debatir la sociedad española, y os doy la palabra durante unos minutos para que planteéis dónde estamos, qué ha pasado en el Tribunal Constitucional, si es algo más que un cambio de mayorías, si el Tribunal Constitucional se está supeditando al Poder Ejecutivo en vez de ser cumplir con su función de lector de la Constitución, de intérprete de la Constitución española. Hemos estado antes charlando, pero no sé
Si tenéis preferencia por empezar alguno de los dos. Hemos echado un cuarto de espadas al entrar y ya el señor Gómez de Liaño, para mí Javier, y yo nos hemos puesto de acuerdo en 15 segundos. Mira, yo voy a hablar del imperio de la ley y tú vas a hablar de los jueces. Y ambos hablaremos del Tribunal Constitucional luego, como ha señalado muy bien Ana al final. ¿Por qué? Pues porque yo creo que incluso el tribunal, como última, entre comillas, instancia, puede venir bien que lo dejemos para luego. Yo lo primero que quería decirles es que lo que yo vengo a transmitirles es que en España se está produciendo una gravísima quiebra del Estado de Derecho. Y a ustedes les pueden sonar, a los que no sean juristas e incluso a los juristas, el Estado de Derecho como un arcano lejano. Bueno, tienen que saber que está en el preámbulo de la Constitución, en su artículo primero, en su artículo 9 con principio de legalidad, la ley como expresión de la voluntad general y el sometimiento de todos los poderes a la Constitución y a la ley. Pero esto no es solo una cuestión del jurisperito que se sabe unos artículos que viene aquí a manejar como si ustedes pensaran que un arquitecto lo que es un especialista en ladrillos. Los juristas no somos especialistas en artículos. Somos especialistas, digamos, en construcción de edificios o de castillos, si lo quieren. Pero tenemos proyección de planos, de materiales, de espacios, de fundamentos, de cimientos. Pues estamos hablando exactamente de eso, de los cimientos. Esos cimientos que en el Estado de Derecho han puesto siglos. Si quieren, los dejamos desde el siglo XV o XVI hasta la actualidad y que brevemente serían el principio de división de poderes, ya saben cuáles son, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, de aplicación de la ley, del que nos hablará el magistrado Gómez de Liaño, el principio de legalidad, el principio de soberanía nacional expresado en el Constituyente, la Constitución como valor superior y como norma de normas, y el principio de legalidad al que han de atenerse todos los poderes públicos. Pues bien, yo sostengo que eso, que es algo que es la común opinión de los juristas y de quienes estamos en el mundo del derecho, y también debe serlo de los políticos, no es compartido hoy por el gobierno del señor Sánchez. Antes, al contrario, la facción dominante, es decir, la facción podemita, tiene una concepción del Estado y del derecho absolutamente contraria a esa visión. Si para cualquier jurista occidental que base su ciencia en lo que ha sido la ciencia jurídica de los 20 últimos siglos, desde el derecho romano, la ley es la norma general abstracta e igual para todos, para estos podemitas, la ley, como buenos marxistas, es un instrumento de opresión y, en su caso, si se está en el poder, un instrumento de control y de agitprop, de agitación y de propaganda. Pero no es lo que para los demás es la ley. Y tenemos que darnos cuenta de que es así. Los derechos ciudadanos y las libertades públicas no tienen un remoto origen en el derecho natural, o si lo quieren, en la ley natural, o en la Convención Europea, o antes en la Convención Francesa. No. Son derechos que concede el Estado, no que sean previos a su reconocimiento por el Estado, y que, en consecuencia, el Estado modula conforme a las generaciones y a las prioridades que establezca el Gobierno. Y así sucesivamente. A eso se ha incorporado luego, la ley no es la expresión de la voluntad general, es la expresión del poderoso, de la hegemonía. Y además el Parlamento no es el método de deliberación y de aprobación de las leyes, sino el referéndum, la democracia directa y lo que son los instrumentos del neopopulismo que un argentino llamado Laclau le enseñó a estos señores y señoras de Podemos. Por tanto, hay dos concepciones muy distintas, muy enfrentadas. La una, la de la civilización occidental, la otra, la periclitada en todo el mundo. Ese sabio que no sé cómo siguen ostentando una cátedra llamado Fujiyama, que dictaminó y profetizó que la caída del muro era el advenimiento de la parusía del Estado democrático para el mundo entero, se equivocó rotundamente, porque desde entonces acá, desde la caída del muro, no solo, sino desde el final del siglo pasado, pues han florecido como hongos los neomarxistas populistas en
medio continente o más de medio continente iberoamericano y desde luego en España, donde el presidente Sánchez no tiene una ideología, como sabido, definida previa, ahora sí, porque está entregado de hoz y de coz a la ideología de Podemos. Y eso se resiente o se deja sentir en lo que viene siendo conocido como el imperio de la ley. Voy a leerles algunas de las cosas. Por ejemplo, ustedes saben, probablemente sí lo saben, que el gobierno de Sánchez es el que más ha huido de la aprobación parlamentaria de las leyes y se ha refugiado en la legislación de excepción y de urgencia, que es el decreto ley. Federico, Sí. acércate al micrófono, por favor. Por supuesto, Ahí. disculpen. Pero no es que se haya usado el decreto ley en ocasiones especiales, no, es que lo ha hecho en 134 ocasiones en la legislatura que lleva. Es decir, ha quintuplicado en una sola legislatura el uso del decreto ley que se había hecho en todas las anteriores, alegando urgente necesidad, elusión del Parlamento. Usa, por ejemplo, directivas europeas en su incorporación a España, cuando las transpone, para incorporar en una directiva sobre el blanqueo de dinero la reforma de los delitos de rebelión y sedición. Eso es un fraude. ¿Por qué lo hace así? Para eludir el dictamen previo de los órganos que no son de control, pero sí de relevancia constitucional, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado y su dictamen previo. Los principios de buena regulación que debiera tener una ley, de claridad, todo eso, nada. Es decir, él va utilizando recortes y va metiendo en el Parlamento con su mayoría. Utiliza el reglamento de la Cámara a su antojo. No sé si vieron el otro día la última sesión de control en la que era el ministro el que le preguntaba a la oposición, pero no por la pregunta que le habían hecho a él, sino por una que le había hecho uno de Esquerra, y él lo preguntaba al PP sobre la ley del aborto, algo escandaloso, a ciencia y paciencia de mi sucesora en la presidencia. Una expresión muy clara de lo que les quiero transmitir es la deconstrucción de la codificación, de los códigos. Los códigos, como saben todos los juristas que hay en la sala, y muchos de ustedes, aunque no lo sean, son una ordenación sistemática, ordenada, racional, de las bases de la sociedad. El Código Civil, desde el Código Napoleónico al nuestro de 1888, es el que sienta las bases de lo que viene siendo desde el derecho romano personas, cosas y acciones. Es decir, el derecho de la persona, el derecho de la familia, el derecho a las sucesiones, el derecho a los contratos. Bueno, estos no han hecho un nuevo Código Civil, pero como si lo seriese. Dense cuenta que tanto en personas como en cosas como en naciones tenemos unas novedades absolutamente insólitas. Por ejemplo, no se me amosquen los que tengan animales de compañía o sean mascotas, pero el reconocimiento de los animales que pasan de ser objetos en el Código Civil a ser seres sentientes, utilizando, por cierto, la terminología nada menos que de Zubiri para aplicarla a los perritos o a los ratones, pues no deja de ser jurídicamente una monstruosidad. Pues ahí está. Y yo creo que la votó hasta mi partido, el Partido Popular. Pero es que ha sido mi partido el que ha propuesto y se ha votado por todo el Senado unánimemente que el Mar Menor, queridísimo para mí, que soy de allí, tenga personalidad jurídica. ¿Pero cómo? ¿Pero de qué están ustedes hablando? ¿Pero personalidad jurídica de los municipios del Mar Menor? No, el Mar Menor como entidad física. Claro, estas cosas parece que no tienen importancia, pero la tienen suma absoluta. Están mutando los conceptos fundamentales del derecho de la civilización occidental. Total. En el Código Penal. No, normalmente miramos al Código Penal como algo que se refiere solo a los casos más escandalosos, pero es que ya llevamos de casos escandalosos, sino 17 modificaciones en el mandato de Sánchez en el Código Penal. Es decir, que la ordenación sistemática, racional y estable ya no es ni sistemática ni racional, ni menos estable. No les quiero ni leer las reformas que ha habido por recordarles un poco, porque se nos vamos olvidando de una a otra, ¿no? Los delitos de odio, los abusos sexuales, el sí es sí, los piquetes que se despenalizan, la memoria histórica, el maltrato animal, la eutanasia,
la sedición y la malversación, por referirnos solo a los más conocidos. ¿Qué ocurre? Como además lo hacen al dictado de la ideología y con un desconocimiento absoluto de las categorías técnico-jurídicas de los delitos y de las penas, y las que conlleva el principio de legalidad, pues claro, si desaparecen las antiguas figuras de los delitos contra el honor, luego contra la libertad sexual, y se agrupan en un solo tipo, que se desglosa en distintos tipos agravados y atenuados, lo que eran las antiguas escalas graduales de la pena se acortan y, en consecuencia, ya van por 500 los que han modificado para bien de ellos sus penas por el imparable efecto de que se benefician de la ley más favorable al reo. Pero aún siguen negándolo. Es tal la ignorancia que aún siguen negándolo. Voy acelerando porque creo que en esta primera intervención no debo cargar demasiado. Otra de las fugas más claras del principio de legalidad ha sido la vergonzosa regulación del estado de alarma. Antes me refería al abuso del decreto ley. Lo del estado de alarma ha sido brutal. Sinceramente, están en la sala algunas personas que han compartido Consejo de Ministros conmigo, y sobre todo van en el escaño del Congreso de Diputados, entre ellos también Jaime Mayor o Rodrigo. No concibo que no haya caído un gobierno después de que se haya declarado cerrado el Parlamento durante 2 meses, por un estado de alarma sanitario. Pero ¿cómo se puede tolerar semejante atropello a la democracia, al principio más básico, que es el que de la democracia? En ese caso, el Parlamento tiene que tener mayor control, no quedar cerrado, pues aquí ha pasado sin pena ni gloria. Por no hablar ya de los fraudes y las violaciones de la Constitución reiteradas. Este lo ha sido y por fortuna lo ha declarado, ya tuvieron que armarse de valor ese Tribunal Constitucional al que se refería Ana. Los 2 decretos, leyes, los 2 inconstitucionales. Pero y otras violaciones de la Constitución u otras fraudes a la Constitución que no se ven o que ni siquiera se dicen. Por ejemplo, ustedes saben, a ver, mi conclusión va a ser muy dura, ya se la anticipo. Yo creo sinceramente que esta gente busca una transformación, una mutación, un cambio de régimen. Si ustedes repasan el advenimiento, por ejemplo, de la Segunda República o de la República del 69, la Constitución que vino y el Código Penal que vino luego, se producen siempre 2 o 3 fenómenos conexos. 1, exigencia de responsabilidades a los gobernantes anteriores. Aquí se ha enviado al exilio al anterior rey, don Juan Carlos I. Segundo, amnistía de los malhechores que se han instalado en el poder. Aquí se ha producido ya la amnistía a través de la regulación de la sedición y ha tratado de hacer, si les ha salido mal, a través de la regulación de la malversación. Nuevo Código Penal, el Código de la República del 31, el de la Revolución del 69, el del 70. Siempre, toda transformación de régimen lleva esos elementos. Aquí, además, la depuración se ha hecho a través de la memoria histórica. Bien, pero además de eso, la Constitución no ha cambiado. Se me dirá, no ha cambiado, sí, ha cambiado. Es decir, no, se están reuniendo a ciencia y paciencia de todos los españoles y de cualquier sector, la llamada mesa de negociación con los catalanes. ¿Pero qué mesa de negociación? Después de que el tribunal declarara inconstitucional 128 artículos de aquel estatuto que ahora todo el mundo quiere resucitar, y que yo me honro en haber también recurrido, 128 que tuvo que interpretar, ahora quieren rehacerlo, volviendo a reafirmar, ahora lo comentábamos antes de empezar, el federalismo, la situación de equiparación soberana entre los miembros de la federación y el Estado resultante, es decir, España o el Estado español. Esto es inadmisible. Pues ahí está el gobierno sentándose con los catalanes a ciencia y paciencia de todo el mundo. Es decir, que la mutación de la Constitución había empezado antes. Pero de eso quizá podemos hablar más tarde, pero nótese que tampoco fueron más que fraudes a la Constitución los 2 referéndums que se efectuaron en Cataluña. Absolutamente inaceptables. Y habrá que recordarles a algunos que aquellos polvos trajeron estos lodos. Termino. El deterioro del Estado de Derecho ha sido de tal magnitud que España ha pasado de estar en el puesto 14 entre las democracias occidentales en el año 2007 a estar hoy en el puesto 24. Y estar entre las democracias flojas, ya las debilitadas, ya no entre las democracias sólidas. Todavía podemos seguir bajando. Gracias. Muchas gracias.
Jean-Baptiste Massieu, aquel clérigo sordomudo de la Francia de la libertad, la igualdad y la fraternidad, escribió unas palabras que yo recuerdo a menudo. El agradecimiento es la memoria del corazón. Viene esta cita al pelo para dar las gracias a Neos por abrirme las puertas de este foro y sean pues ustedes todos muy bienaventurados. Más cuando la invitación se me cursa junto a personas de enorme valía, cada uno en lo suyo, y por si fuera poco, de la mano de Ana Samboal, periodista de toda garantía. Tan cierto es lo que digo, que cuando esta mañana me ponía a confeccionar el bastidor de lo que habré de decir, recordé al genial Antonio Mingote, que al comenzar su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, donde iba a ocupar el sillón R con minúscula, parafraseando a Groucho Marx, dijo aquello: yo no puedo entrar en un lugar donde se admiten a individuos como yo. En fin, que allá ustedes. Los organizadores han rotulado este encuentro de la forma que han creído más conveniente y tengo para mí que el título de Sentenciados, ¿qué hacer ante el asalto a la justicia?, no es catastrofista y sí razonable e inteligente. Digo esto porque uno de los españoles más preocupados por España, su esencia y su meollo, y me refiero a Ramón Menéndez Pidal, tiene escrito en páginas muy certeras esta frase digna de llamarse sentencia definitiva y firme. En la vida histórica de los pueblos, todo periodo de auge se distingue por una vigorización de la justicia y, por lo contrario, en épocas de decaimiento. Confieso que he dado varias vueltas a la manera de afrontar y administrar estos 8 minutos de intervención según la escaleta que se me proporcionó. Al final he optado por una fórmula que quizás resulte tan práctica como expresiva, aunque ya advierto que a lo mejor no muy elocuente. Y es que como la cosa va de interrogantes, sentenciados, ¿qué hacer ante el asalto a la justicia?, lo cual tiene cierto aire de emplazamiento, me ha parecido que quizá fuera bueno responder a ambas preguntas con una especie de recetario que me he permitido elaborar a sabiendas, claro está, de que al redactarlo tenía que ser preciso y concreto, cualidades ambas que no estoy seguro de poder atender. Veamos. Recetario que para su aplicación en no pequeñas dosis ofrezco a magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales o letrados de la Administración de Justicia, no sé si hasta ahora siguen en huelga, abogados, notarios, registradores de la propiedad, procuradores de los tribunales, médicos forenses, funcionarios judiciales, juristas de verdad y ciudadanos en general, que convencidos de los males que padece nuestra doliente justicia, claman por un poder judicial independiente y lo hacen incluso a gritos. Quedan excluidos, por tantos, don Federico, los leguleyos, los rábulas, los trupetos y los tinterillos, especies que por desgracia abundan y que gran parte son los culpables, por acción, omisión, autoría directa o indirecta, inducción, complicidad y hasta encubrimiento de una justicia en muy delicado estado de salud. Hecho el preámbulo, para justificar un diagnóstico tan pesimista, creo que nada mejor que declarar que en un Estado de Derecho y democrático existen principios indiscutibles, y eso es la independencia del Poder Judicial. Pues bien, a partir de aquí, esto es lo que recomiendo necesario dispensar, y así lo hago. 1. Es necesario reafirmar que el Poder Judicial es un poder del Estado, no un poder de los partidos, o gobiernen o no gobiernen. Si lo que se desea es una justicia auténticamente independiente, debería procurarse alejarla de las siglas políticas. Los fines de la justicia y de la política siempre han hermanado muy mal. 2. Es necesario, con carácter de urgencia, que el Consejo General del Poder Judicial sea expresión del Poder Judicial
en lugar de serlo del más puro poder político, empeñado en meter la mano en la composición de un órgano de gobierno de los jueces, mientras estos viven, y me consta, el desencanto de una judicatura que se siente poco valorada y en buena parte atosigada. 3. Es necesario y urgente, pues, contar con un Consejo General del Poder Judicial cercano a los jueces, que los represente y que defienda la independencia judicial. Hay que poner fin, de una vez por todas, a los cambalaches en el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que colocan a la institución en un estado de sospecha permanente de ser títeres de feria al servicio del poder político. 4. Es necesario y urgente acabar con la vergüenza de un Consejo General del Poder Judicial donde se designan a los vocales más por fidelidades que por méritos. La sede del Consejo General del Poder Judicial, cita en la calle Marqués de la Ensenada número 8, no pueden ser nunca una sucursal de los partidos políticos. Cuarto, es necesario como urgente que España, para ser verdaderamente democrática, tenga jueces y fiscales independientes. El juez ha de serlo por encima de cualquier otra consideración y ejercer su oficio emancipado de cualquier autoridad o influencia exterior. Es necesario, por tanto, acabar con esas confesiones de fe de algunos jueces a la causa de una ideología en la medida que son patentes declaraciones de parcialidad. Está el juez al servicio de algo que se llama justicia y jamás puede estarlo al servicio de alguien. Sexto, es necesario y urgente desterrar al personaje del juez político, pues tan absurdo como que los políticos se constituyan en tribunales y se metan a juzgar, es que los jueces se congreguen en hermandades para hacer política, no a los jueces que desvirtúan su misión al invadir lindes ajenas, y sí a los jueces emancipados de toda autoridad e influencia exterior. Los jueces no tienen más señor que el derecho, y es cosa bien sabida que es su conciencia y en su toga quien manda no es él, es la ley. Séptimo, es necesario acabar con la triste imagen del fiscal uncido al carro del político o del gobierno, empezando por el nombramiento del fiscal general del Estado, que no del gobierno, insisto, a una persona recta e independiente que a nadie tema ni a nadie espere. Cuando un fiscal se siente depositario de los intereses de un partido político, su fiscalía se resiente y cruje y se convierte en un auténtico personaje servil de intereses ajenos a la justicia. Es necesario, muy necesario y urgente, poner fin al agravio a los jueces. Admitamos que el juez es un expósito y, por tanto, blanco de veredictos ajenos, lo que no significa que el insulto o la imprecación tengan barra libre respecto a los jueces. Y así, por ejemplo, que unos políticos sostengan que los jueces y fiscales forman una cuadrilla de conspiradores para impedir el proceso de liberación del pueblo catalán es un pésimo camino y un alarmante señal de injusto exceso. Cosa, por cierto, que también ocurre cuando se tacha de jueces fachas o de fachas jueces a quienes revisan las sentencias en virtud de una ley errónea y que, como no permite la ley, hay que aplicarla debido al efecto retroactivo más favorable al reo. Es necesario, por tanto, reafirmar y de paso educar a algunos, no digo a todos, a algunos políticos, que toda prudencia es poca a la hora de opinar sobre la tarea judicial y que la verborrea es dolencia que deja muchas secuelas.
Achicharrar a los jueces con el uso de adjetivos a contrapelo es un subterfugio propio de indoctos insolentes que les recordará a ustedes aquel individuo que en la Revolución Francesa se definía como un personaje de lengua fácil y de conciencia aún más fácil. Y poco más les decía, salvo proclamar que este recetario hecho a bote pronto es una súplica por la independencia judicial que recomiendo en nombre propio y en el de tantos y tantos que, al igual que la inmensa mayoría de los que aquí estamos, declaramos que en España los tribunales son justos y que, no obstante sus goteras y sus fisuras, ello no quita para que la confianza en la justicia española y sus jueces y magistrados sean necesarias. O sea, que cuánta razón tenemos quienes pensamos que, como Su Majestad el Rey Felipe VI acostumbra decirnos, la última vez lo hizo el pasado 31 de enero con motivo de la entrega de despachos a la 71 promoción de la carrera judicial, abro sus comillas, son de Su Majestad, la independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y hemos de proclamarla, preservarla y respetarla tanto en su vertiente institucional como en su vertiente individual. Yo, por el momento, he terminado esto. Javier nos ha dicho qué es todo lo que habría que hacer para garantizar la independencia del Poder Judicial como una garantía de la democracia, pero los riesgos que nos ha pintado Federico son tremendos, están ahí, y hay algunas amenazas que ya se han materializado, que son algo más que una amenaza. ¿Estamos a tiempo o es necesaria una renovación a fondo de todo el sistema para que vuelva a funcionar correctamente? La Constitución y las garantías han dado de sí todo lo que tenían que dar y ahora están mostrando cuáles son sus fallos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué va a ser lo próximo? Hemos hablado mucho del Consejo General del Poder Judicial y de que si los partidos no se ponían de acuerdo. Hemos dejado de hablar del Consejo General del Poder Judicial. ¿Ahora ya no hace falta renovarlo? ¿O es que ahora se va a plantear la necesidad de hacer consejos generales del Poder Judicial autonómicos? ¿El cambio en el Tribunal Constitucional va a garantizar eso? ¿Es el siguiente paso? A ver, hemos dejado a completar las excelentes preguntas de Ana que llevarían para otra mesa redonda y que trataré de resumir en breves contestaciones. Hemos dejado la que hizo al principio, la del Tribunal Constitucional, que ni Javier ni yo queremos eludir. Pero no es estrictamente, como saben, hay que recordarlo, Poder Judicial, y menos ahora que nunca. Es decir, está fuera del Poder Judicial, aunque integrado, regido por leyes procesales, quién lo diría en algunas cosas, pero en cualquier caso, al grano. Pero va a ser el que va a validar Se ha convertido en una tercera cámara. Es exactamente eso. Se habla de magistrados del grupo conservador, como si fuera el Congreso de los Diputados, o del grupo progresista, que también hace falta ganas para a los abortistas llamarlos progresistas. El tema, dos consideraciones, una de procedimiento y otra de fondo. Nos han rechazado las recusaciones de 4 de sus miembros por sí ante sí, porque les ha dado la gana, porque eran jueces y magistrados prevenidos, porque habían tomado parte, no solo porque conocían el asunto de antes, sino porque habían informado sobre este proyecto y el proyecto de ley del aborto que ahora está sometido a su enjuiciamiento. Cándido Conde Pumpido, el presidente, 2 veces, una como presidente del Consejo Fiscal, como fiscal general del Estado, y otra como vocal nato del Consejo de Estado en pleno, que también informó. El secretario de Estado de Justicia, que lideró el grupo que redactó el proyecto, también magistrado, y por tanto recusable. Estas recusaciones han sido rechazadas sin que hasta el momento me hayan sido notificadas, más que colgadas en la página web del Tribunal Constitucional, y por tanto, con la ayuda inestimable de algunas personas como Javier, de algunas magistraturas eminentes como las de Javier, que el otro día escribió una espléndida tercera de ABC sobre eso, yo les tengo que decir que se diga lo que se diga
por algunos miembros del Partido Popular, algunos absolutamente significados. Yo tengo un encargo que es una comisión, soy el comisionado notarialmente para interponer y desarrollar y seguir ese recurso por todos sus trámites y seguiré hasta el final. Y el proceso aún no ha acabado. No ha acabado, primero, porque de las recusaciones que no se me han notificado aún puedo deducir algún recurso, y segundo, porque siempre queda Estrasburgo. No es que yo tenga mucha confianza en Estrasburgo, pero en cuanto a las recusaciones sí, por una razón. Siempre se ha dicho de manera rotunda, y él no me dejará mentir, que basta el mero indicio de imparcialidad para que tengan que abstenerse o ser recusados. Aquí no es que sean indicios, es que son claramente recusables. La queja de 4 magistrados diciendo esta sala no es imparcial, claro, es un argumento argumentos válido, tumbativos, los autos de los magistrados. Vamos a ir paso a paso. ¿Estás de acuerdo en eso? No es que esté de acuerdo, no es que solo esté de acuerdo. Es que en la cita generosa que ha hecho Federico a la tercera vez del lunes pasado, yo titulaba "Yo recuso". En el fondo, con debida cortesía y basándome incluso en una relación de conocimiento con el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, a mí me parece que lo que ha ocurrido con la recusación en la ponencia del aborto es de las peores cosas que a un jurista le pueden sentar y digerir. Eran 4 magistrados recusados: Cándido Conde Pumpido, Concha Espejel, Juan Carlos Campo y la magistrada Inmaculada Montalbán. Las 2 señoras habían intervenido en el Consejo General del Poder Judicial y habían dado su parecer. Lo había hecho Cándido Conde Pumpido, como nos ha recordado Federico, y Juan Carlos Campo también había tomado partido, procesalmente hablando, en el asunto. Es más, aquí había un elemento muy importante, y es que una de las magistradas recusadas, Concepción Espejel, dio un paso al frente y ella misma se abstuvo y también fue rechazada. He leído la decisión de la mayoría, he leído el voto particular de los 4 magistrados y muy especialmente el de Concha Espejel, y desde luego, pese al pesimismo de Federico en relación a Estrasburgo, yo, por una experiencia que no hay por qué contar aquí, sí tengo suficiente confianza en que el canon de imparcialidad que Estrasburgo tiene sentado desde hace unos años es un canon que no va a permitir que este recurso no prospere. Al contrario, yo estoy muy convencido, y soy un escéptico en este asunto, también un escéptico activo, lo soy, que Estrasburgo, llegado el caso, va a dar la razón al Grupo Parlamentario Popular en el recurso ante ellos. Más allá de este recurso en concreto, lo que ha ocurrido a la hora de debatir la ley del aborto ya apunta maneras de lo que puede ocurrir a lo largo de la trayectoria de los nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué había tanto interés, tanta necesidad de renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Qué va a pasar con el Tribunal Constitucional? Y os pregunto a los El Tribunal dos. Constitucional lo reserva la coalición de gobierno, es decir, todos estos de la llamada democracia radical o podemita, o como lo quieran denominar, que son fracciones, pero todos unidos en el sostenimiento del poder para desvertebrar la Constitución española actual. El tribunal es la garantía de que esa desvertebración por piezas que se está haciendo y que quieren que continúe en la próxima legislatura va a ser mantenida como una apariencia de Constitución. Es decir, que se va a modificar la Constitución con decisiones del Tribunal Constitucional. Eso es, mutando la Constitución sin que formalmente parezca afectada. Eso es lo que Cándido Conde Pumpido, a quien el señor Gómez de Ilaño y yo hemos sufrido y conocemos bien, él es amigo suyo, yo conocido, pues es a lo que se va a dedicar. Él es un activista de la izquierda y de sus deseos, y a eso se va a dedicar, y para eso se ha confeccionado esa mayoría con esa prisa. Contesto a una pregunta que ha hecho al principio, ahora al final. ¿Qué futuro hay? Yo creo que el sentido de responsabilidad del principal partido de la oposición, de los partidos de oposición, e incluso me atrevo a decir de lo sano que todavía debe quedar en el Partido Socialista, es recuperar la Constitución y el pacto constitucional. O se hace o la Constitución queda absolutamente esclerotizada, convertida en lo que Loevestein llamaba una Constitución semántica, que ya en gran medida lo es.
avaladas decisiones contrarias a su letra y a su espíritu por un tribunal constitucional de Conde Pumpido y, por tanto, lejana de lo que fue los 40 años más prósperos en libertades y en desarrollo de la historia de España. Por tanto, o son conscientes de eso, o al final, antes ponía yo el ejemplo que siempre es un poco estremecedor, que ahora me estoy estudiando y por eso lo he sacado, de la Segunda República. Bueno, vamos a ver, cuando empezaron a pedir nada menos que personajes como Ortega y Gasset o Pérez de Ayala o Marañón que se reformara la Constitución del 76 y que se rompiera el turno que garantizaba el caciquismo y las oligarquías, estamos hablando de 1912. Cuando ya se decidieron a convocar, ya era tarde. Hubo gobiernos de coalición entre los liberales y los conservadores, los dos últimos presididos ya por dos militares, y al final ya se sabe lo que pasó el 14 de abril. Por tanto, o se arregla con un pacto entre las dos grandes fuerzas políticas y las personas que haya de espíritu constitucional en España la situación, o esto se va por el desagüe. Pues así a bote pronto no parece que vaya a haber un pacto, por lo menos en este momento. ¿Coincides? ¿El Tribunal Constitucional nos va a cambiar la Constitución con decisiones que no se van a debatir, que no se van a llevar al Congreso de los Diputados, que no se van a votar en referéndum? Coincido con Federico en muchas cosas, en casi todas, menos en lo de que soy amigo de Cándido Conde Pumpido. Es decir, soy conocido, hemos sido compañeros, somos de la misma generación, nacidos el mismo año, quiero recordar, quizá un año más él que yo, o yo que él. Pero la buena prueba de que no somos amigos es que esa tercera de ABC le sentó como un tiro hasta el punto de que me escribió y, claro, tuvo que recibir la correspondiente réplica, ¿no? No, el problema que tiene este país, y me centro en mi ámbito y también el de mucha gente aquí presente, es que llevamos una temporada legislando de una manera desbocada. Lo decía Eduardo García de Enterría en aquel librito, aquella monografía, España, un país de leyes desbocadas que a lo único que contribuyen es a crear inseguridad jurídica. A mí me preocupa que la inseguridad jurídica se dé en muchas facetas del derecho, en el ámbito administrativo, en el derecho civil. Ahora, lo que me parece insoportable es la inseguridad jurídica en el ámbito del derecho penal, que es a lo que me he dedicado durante muchos años. Y lo que estoy viendo, además, es que no es que haya una legislación desbocada y desenfrenada y hecha, repito, en la mayoría de estas últimas modificaciones por verdaderos leguleyos que no conocen el derecho ni conocen la teoría general del derecho. Lo que me preocupa es que se está haciendo un derecho penal ya no del enemigo, como decía Roskin, sino un derecho penal del amigo. Es decir, en las últimas normas que hemos visto aplicadas y las que vienen, todas están hechas pensando en el amigo, sea el independentista catalán, sea una corriente feminista que tiene que triunfar el próximo 8 de marzo y cosas de un calibre semejante. Y eso es un disparate porque eso sí pasa factura. Sobre todo, se podrá padecer inseguridad jurídica en materia de testamento de sucesiones. Bueno, está mal, pero la inseguridad jurídica en el ámbito del derecho penal es demoledor para cualquier democracia. Y os planteo la última cuestión ya, porque ya sí que estamos fuera de tiempo, pero si los jueces son la garantía del cumplimiento de la ley, si los jueces son el poder que está vigilando al resto de poderes, confiamos en la profesionalidad de cada uno de ellos, pero como conjunto ahora mismo no tienen una representación o está de alguna manera con el brazo a la espalda. Perdóname, Ana, tal y como está el Consejo General del Poder Judicial. Voy a terminar con una frase que me sale del corazón. De momento, siempre nos quedará la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal. Amén. Pues ahí lo dejamos. María, ¿qué consecuencias tiene esto para la sociedad española? Porque aunque nos queda la esperanza de la Sala Segunda del Supremo, desde luego el panorama que nos han dibujado es tremendamente preocupante. Bueno, recuerdo unas palabras de Juan XXIII en el Concilio Vaticano II, a propósito de todo lo que se ha expuesto, en las que decía que nos recomendaba no ser profetas de calamidades y traer a colación infaustos acontecimientos, ¿no? Y es difícil no ser profetas de calamidades porque los acontecimientos son muy infaustos, de hecho.
Pero realmente los pensadores, grandes filósofos, nos están vaticinando el fin de la civilización occidental en los últimos años. Michel Onfray, en su obra, habla de que la civilización judeocristiana está en fase terminal. Roger Scruton dice que tenemos una sociedad que está al borde también de la desaparición, porque es disfuncional. El hecho, por ejemplo, de que seamos reacios al afecto materno, al afecto paterno, al autosacrificio por los descendientes o por los ascendientes, eso nos hace disfuncionales y, por lo tanto, dice Roger Scruton que estamos llamados a desaparecer. Remy Brague dice que basta una generación, solo una generación, para que desaparezca la civilización. Y otros filósofos, como Mary Eberstadt, hablan de un colapso del ecosistema humano por esta sociedad andrógina que estamos creando. De manera que no es fácil no ser profetas de calamidades, porque estamos en una situación realmente en la que lo que está en crisis es el ser humano. Se ha producido una mutación antropológica, una alteración en nuestros principales códigos simbólicos, una nueva metafísica, una nueva ética, por medio de las leyes, precisamente. Son leyes que, con ese lenguaje performativo y teatral, nos hacen parecer chic, lo degenerado, y nos hacen parecer sofisticada la barbarie. Y hay una mutación antropológica porque ha habido un cambio en el concepto propio del ser humano. Estamos con un ser humano que ha perdido la naturaleza, que ha perdido la razón, que ha perdido la trascendencia. Un ser humano, por lo tanto, desnaturalizado, deshumanizado y que ha perdido la dignidad que nos proporcionaba ser hijos de Dios. Desnaturalizado porque en los últimos años y también por ley se está negando el fundamento antropológico esencial del ser humano, que es la alteridad sexual. Se considera que la biología y la naturaleza no tienen nada que ver con el ser humano, que somos una construcción social hecha de cultura, que el sexo no es constitutivo de la persona, que todo se debe a la cultura y, por lo tanto, incluso la identidad es una elección, una libre elección de la voluntad. Y yo me pregunto, o me preguntaba, ¿para esto tanta lucha feminista? Estaba recordando en 1791 cuando un grupo de mujeres valientes en la Francia revolucionaria realizaron la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y al poco tiempo acabaron guillotinadas. Desde entonces hasta ahora tantas mujeres, tanta lucha por los derechos de la mujer, por la igualdad. ¿Para qué? Para que nos podamos sentir hombres, para que un hombre se pueda sentir mujer en un momento dado. Es un fracaso del feminismo, un fracaso de la igualdad, por lo tanto. Tenemos un ser humano sin naturaleza, tenemos un ser humano también sin razón, porque se ha desechado el uso de la razón. Y la razón está en la esencia, o la racionalidad está en la esencia del ser humano. Y nos conmina a actuar según máximas que se pueden convertir en ley universal. Sin embargo, se ha desechado la razón a favor de los sentimientos, de las emociones. Tenemos una sociedad blandita, emotivista, sensiblona. Eso sí, siempre que los sentimientos no me hagan daño, que no me hagan pupa, como escuchar el latido del corazón de un niño que está en el vientre materno. Por lo tanto, también una sociedad infantilizada. Estamos como nos meten en el limbo de lo irreal, que eso acaba siendo una cárcel invisible de inmadurez psicológica. Por lo tanto, se desecha la razón y al desechar la razón, realmente se desecha el derecho también, porque como decía Santo Tomás de Aquino, el derecho es el uso de la razón para el bien común. Y todo queda en manos de los sentimientos, de las emociones más básicas, de los deseos, y el derecho se convierte en eso también. Mi deseo es la ley. Pero hay que tener cuidado, porque como nos avisa Bauman, los deseos suelen ser egoístas, narcisistas, centrípetos y siempre algo nihilistas porque van de un objeto a otro, de un placer a otro sin encontrar satisfacción. Hemos perdido la naturaleza, hemos perdido la razón, pero hemos perdido también la trascendencia. Hemos perdido a Dios. Y en estas circunstancias, como decía Dostoyevsky, todo está permitido. O como dice Benedicto XVI, sin Dios, todo lo técnicamente posible es moralmente lícito. Moralmente lícito y legal, realmente, porque nuestras leyes están abrazando esta barbarie o esta degeneración. Y no nos puede extrañar en estas circunstancias que haya una crisis de ser humano. Como dice Mary Eberstadt, no nos puede extrañar que ¿quién soy yo? Sea el aullido emocional más extendido de la sociedad actual. Al respecto, los psiquiatras, por ejemplo, Javier Slater afirma que hay que tener mucho cuidado con ese desconocimiento de uno mismo, con esta crisis de identidad, porque
el desconocimiento de lo mismo puede llevar muy fácilmente a un fracaso existencial. Se trata de existir, ya no se trata de vivir. El derecho a vivir es el derecho a poder desarrollar las funciones biológicas básicas, pero ahora se trata de existir, no solamente vivir. Existir es tener una dignidad, una humanidad, es ser aceptado, es tener una pertenencia, una identidad. Y no nos puede extrañar en estas circunstancias que la causa primera de mortandad entre jóvenes de entre 14 y 45 años sea el suicidio. Estamos viviendo un momento de crisis de identidad provocada en gran medida por las leyes, nuevamente. Tenemos unas leyes que pretenden o tienen la obscena intención de rediseñarnos, y de rediseñarnos en gran medida andróginos, y que tienen la obscena pretensión de rescatarnos, de rescatar al hombre de su masculinidad, de rescatar a la mujer de su feminidad y sobre todo de la maternidad. Y establecen estas leyes una mística, como un lecho de Procusto, como un patrón, un marco en el que hombres y mujeres tenemos que encajar para ser aceptados socialmente. Los hombres o el hombre tiene que ser un modelo femenino de lo masculino, un hombre blando, un varón suave, el hombre blandengue, del que habla la ministra Montero, que está muy bien que sea afectuoso, emotivo, sensible, pero que también tiene que ser fuerte, también tiene que ser valiente, también tiene que tener la capacidad de defender su patria en un momento dado, de dar protección a su familia. Sin embargo, cuando el hombre pretende tener estas manifestaciones de masculinidad, que tienen mucho que ver con la naturaleza, nuevamente, se le tacha de tóxico. Hay cierta aversión hacia lo masculino. Se ha establecido la misandria en la propia legislación. La ley de igualdad discrimina al hombre. La ley de técnicas de reproducción asistida lo sustituye por un donante anónimo de un gameto masculino, algo que además es contrario a nuestra Constitución, que reconoce el derecho al conocimiento de la filiación biológica. La ley del aborto lo ignora por completo. La ley de protección de la infancia no le deja ejercer la autoridad. La ley de técnicas de reproducción asistida, ya lo he dicho, la ley del aborto, la ley de igualdad. Es que estoy pensando, hay tantas y tantas leyes que provocan esa aversión hacia la masculinidad. La ley del sí es sí, evidentemente. La ley de la libertad sexual integral, según la cual todos son machistas, maltratadores, pervertidos. Si naces hombre, naces machista, es como una marca de nacimiento. No es una ley que vaya contra el, digamos, maltratador, sino que es un juicio colectivo a la masculinidad. Y hay miedo a ser hombres. Y no me extraña. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos una especie de amnesia colectiva? Hemos olvidado todo lo bueno que han hecho los hombres a través o a lo largo de generaciones por nuestros derechos, por los derechos de la mujer. Hemos olvidado, por ejemplo, que en 1931 en el Congreso de los Diputados Clara Campoamor consiguió el voto femenino con el apoyo de los hombres, no con el de las mujeres, porque las dos mujeres que había en el Congreso votaron en contra precisamente del voto femenino, gracias a los hombres. Lo hemos olvidado, pero en relación con la mujer sucede lo mismo. Se ha establecido una mística de la feminidad. La mujer de éxito es aquella que tiene un ideal estéril de feminidad. Han hecho una obra de ingeniería social por la cual nos han diseccionado con un tratamiento quirúrgico la huella psicológico-materna que todas las mujeres llevamos dentro. Esa parte materna la han identificado con aquellas palabras de Simone de Beauvoir de la tiranía de la procreación. Y nos inducen a pensar que la mujer de éxito es la que renuncia a la maternidad, porque los hijos son un estorbo, una carga, un problema, una enfermedad, que tenemos que solucionar y tenemos que solucionar solas. Las mujeres que quieren ser madres nunca han estado tan solas. No es, por lo tanto, por casualidad que el lema de Red Madre sea «Nunca estarás sola», porque la soledad es lo que más daño hace a la maternidad. Y tampoco es casualidad que 8 de cada 10 mujeres que van a Red Madre acaben no abortando. Sencillamente no por un asunto económico, sino porque se les reconoce la dignidad que tienen como mujeres, porque son acompañadas, porque no se sienten solas, porque son comprendidas. Nos inducen al aborto. Esto es violencia física contra la mujer, pero es también violencia psicológica, porque no estamos preparadas para la muerte, estamos diseñadas para traer vidas, es nuestra naturaleza, precisamente. La capacidad de transformar el mundo es la potencia de la mujer. Cada vez que se genera una nueva vida, es la transformación sin retorno de la faz del mundo. De ahí la
la progresía o la modernidad de traer vida al mundo, de ahí el estancamiento del aborto, precisamente. Y además el aborto no es un problema de salud reproductiva, es un problema de salud mental, porque siempre deja en la mujer, sean cuales sean las circunstancias por las cuales acude a esta situación final, siempre deja una huella indeleble y supone siempre una fractura irreversible en el corazón de la feminidad. Genera una culpabilidad inconsciente que es una bomba de relojería que siempre acaba por estallar. Hemos perdido la belleza de ser mujer, ¿no? Decía Reed que la belleza de la doncella es la maternidad que se presenta y prepara, seamos madres o no, en acto o materialmente. Es esa maternidad que se presiente, precisamente. Y hemos perdido la trascendencia también, porque al fin y al cabo la maternidad es eso. La maternidad es la donación por amor del cuerpo, para que sea habitado por una alteridad que nos trasciende. Nunca podíamos imaginar las mujeres que la liberación, nuestra liberación, iba a suponer nuestra propia destrucción. Y a pesar de todo, a pesar de esta situación, yo no quiero acabar como profeta de calamidades, porque el mal es banal. Yo creo en la banalidad del mal, ¿no? Como decía Hannah Arendt. Y me gustaría acabar con las palabras de otro santo. Empecé con San Juan XXIII y acabaré con el cardenal Newman, con San Henry Newman. Porque la regla de la providencia es que hemos de triunfar a través del fracaso, por medios insólitos e inéditos. Muchas gracias. No sé si a fuerza de intentar chocar contra el sentido común, al final fracasen también, ¿no? No puedes llevar la contraria a las evidencias. Las ministras que luchan contra esa feminidad, al final resulta que son madres. Es curioso, luego hablamos de ello. Jorge, ¿esto es una cosa solo de España, de los españoles? Bueno, ¿O esto es global? por desgracia no es solo de los españoles. Es verdad que nosotros en algunos aspectos los tenemos como muy agudizados, ¿no? Yo, perdona, antes te quería agradecer, María, este reconocimiento también a la masculinidad. Vamos muy necesitados de estas dosis y te lo agradezco aquí públicamente. Sí es verdad que nosotros lo que hacemos en el grupo de trabajo sobre amenazas globales es básicamente estar al tanto, estar al corriente, analizar todas las cuestiones que en estos ámbitos se están impulsando desde distintas organizaciones internacionales, transnacionales. Y sí que, es decir, que esto no surge claro, espontáneamente. sí que detectas un patrón. Un patrón que se está aplicando en muchos sitios, en todo Occidente, que es el mismo patrón, ¿no? Después hay matices en cada lugar, ¿no? Pero sí que detectas el mismo patrón. De fondo, no voy a insistir más porque María lo ha explicado muy bien, ¿no? Pero hay esa imposición de una nueva visión de lo que es la persona, una revolución antropológica, un cambio de cómo vemos y cómo tratamos y cómo vivimos las personas. Una visión que no reconoce, es curioso, porque hay una relación como ambivalente con respecto a la naturaleza, ¿no? Por un lado, digamos, se valora esa naturaleza externa, de hecho incluso pues, se habla, mira, en la Agenda 2030 del 2015, la resolución de la ONU, solo se utiliza la palabra madre en una ocasión, que es para referirse a la madre tierra. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado, esa naturaleza, cuando es en el ser humano, desaparece. Nos parece que es opresiva y que lo que hay que hacer es totalmente maleable, cambiarla a nuestro gusto. Tú, María, has hablado de eso del deseo, de que no hay límites. Y ese es como el tono de fondo. El tono de fondo es ese cambio de la persona, esa ingeniería social para cambiarnos, ¿no? Decía también esa imposición, porque no se discute, no se debate, no se habla, se impone
directamente, ¿no? Y además, muchas veces, bueno, claro, de manera muy frívola y muy peligrosa, porque al final de lo que estamos hablando es de alterar a nuestro antojo y a nuestro capricho la realidad, y eso al final tiene un coste, eso se niega. En otros países también es verdad que nosotros, como decíamos, esto es algo que es global, al menos en todo Occidente, que hay países que van por, digamos, en algunos aspectos, han avanzado más en esa revolución antropológica y algunos de ellos ya están chocando contra la realidad. Y nosotros, que a lo mejor, digamos, pues íbamos un poquito atrás, en vez de tomar nota y aprender, bueno, pues parece que queramos redoblar la apuesta, ¿no? Decir, nosotros más. Esto se está viendo, claro, por ejemplo, todo el tema de la semana pasada, ¿no? de la aprobación de la ley trans, cómo las víctimas de todo esto, las que llaman las detransicionadas, en su inmensa mayoría mujeres, chicas, que en un momento pues, de confusión les han dicho tu problema es que eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, hormónate de por vida, y además pasa por el quirófano que te vamos a hacer pues, una serie de mutilaciones, etcétera, y tus problemas se solucionarán. Eso, digamos, en el Reino Unido, por ejemplo, en Estados Unidos, hay el pico, digamos, que se dispara hace aproximadamente una década. Al cabo de 10 años, estas víctimas dicen, oye, han pasado 10 años y yo continúo con mis mismos problemas, mucho más agravados, porque estoy, vamos, con el cuerpo hecho fosfatina y adicta a las hormonas ya casi de por vida, ¿no? Entonces, porque al final la naturaleza, la realidad del ser humano no es maleable a nuestro antojo. Entonces, bueno, pero de esto no se quiere hablar y de esto tampoco se quiere debatir. De esto, digamos, es curioso porque se impone, ¿no? De hecho, lo que también uno cuando analiza a nivel internacional, lo que también se da cuenta es que hay una especie de, bueno, algunos lo llaman nuevo gnosticismo, de tiranía de los expertos. Hay unos que saben, no se sabe bueno, esos expertos que después cuando pides la lista con los nombres no aparecen por ningún lado, no hay nadie. Pero se recurre a esa etiqueta, a los expertos. Los expertos han dicho, hay expertos que dicen, digamos, el común de los mortales, incluso gente preparadísima, pues parece que no tiene nada que decir. Y entonces esta especie de tiranía de los expertos que se convierte en una especie de nuevo despotismo ilustrado, donde la única opción que tenemos es obedecer sin rechistar. Yo veía también el otro día un tuit del Ministerio de Transición Ecológica que decía que había que dejar, que era vital para la supervivencia del planeta, dejar de emitir CO2, claro, digamos, y decía esto hay que hacerlo ya, es urgente. Yo pensaba, bueno, suerte que seguimos respirando y emitiendo CO2, porque si realmente le hacemos caso al ministerio, morimos todos. Pero claro, decía, después de darnos esa orden, añadía, hay que obedecer, así, tal cual, hay que obedecer. Hice el pantallazo porque digo, cuando se lo explique a mis amigos, no se lo creerán, ¿no? Es de estas cosas que tienes que rápidamente hacerle la foto porque si no, hay que obedecer, sin rechistar, sin poder plantear, digamos, dudas razonables, porque el debate racional ha desaparecido, o sea, es cada vez más escaso. El debate racional y el respeto a las conciencias, porque se impone, hay que obedecer y tu conciencia no puede estar por encima. O sea que razón y conciencia, que eran como dos elementos muy claros y muy presentes en la Declaración pues, por ejemplo, de Derechos Humanos y en todas las normas y tratados internacionales, han desaparecido, ¿no? Hablaba también antes, creo que era Federico Trillo, de esa opacidad, de que no se sabe bien cómo se toman las decisiones, y eso es algo que claramente cuando analizas lo que está ocurriendo en el plano internacional lo ves muy claro.
nunca se sabe, no hay debate tampoco, se evita y hay una opacidad tremenda sobre quién toma las decisiones, en Europa, en Naciones Unidas, etc. No se sabe. Lo que sí sabemos, que creo que es incluso aún más peligroso, es que, primero, los estados, digamos, cada vez tienen menos peso y, de hecho, hay mucha normativa internacional que tranquilamente pisotea uno de los fundamentos también, hablaba del Estado de Derecho antes Federico Trillo, que es la soberanía nacional. Y lo que sí que hay es una cosa que ellos dicen que es sociedad civil, pero que no es sociedad civil, que es lo que llaman los stakeholders, que son, bueno, se supone que organizaciones privadas que pueden aportar, pero al final, cuando uno analiza quiénes son, no es sociedad civil, es quien tiene mucho dinero para poder hacer lobby ahí. Punto. Es pues, las fundaciones, pues Bill Gates o Soros o quien sea. Hay unos cuantos. Quien tiene dinero puede comprar eso, por encima de los estados nacionales, por encima de la soberanía, ¿no? Quienes toman esas decisiones no son elegidos y no hay tampoco ningún mecanismo de control democrático sobre ellos, lo cual pues, nos da una perspectiva francamente problemática. A estos rasgos, digamos, ya poco sospechosos y que nos alertan, pues creo que se puede añadir también uno de los rasgos típicos de todos los totalitarismos, que es la neolengua. Una lengua complicada, que suena bien, que es lo suficientemente ambigua para que después ellos pues, la utilicen para lo que quieren. El caso típico creo que lo has citado tú también, María, ¿no? De la salud reproductiva y sexual para imponer el aborto en los países donde tiene algún tipo de restricción, ¿no? Es una neolengua que aspira a confundir, pero que es eficaz y que va acompañada de la creación de un marco conceptual que yo diría que es una visión del ser humano y sobre todo una visión de nuestra civilización, la civilización cristiana occidental, muy negativa. Muy negativa, somos una civilización que hay que deconstruir, que hay que socavar, que hay que despreciar, que hay que, digamos, tirar al basurero de la historia, cuando claro, digamos, creo que es justo lo contrario, que somos la civilización donde hemos permitido pues, que florezcan unos derechos y libertades como no se ha visto en ningún sitio. La civilización mejor en la que vivir de toda, yo diría, de la historia de la humanidad, ¿no? La nuestra, ¿no? Ha citado también, se ha hablado aquí antes, de cómo se había abusado de los estados de alerta por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Claro, esto tampoco es algo específico de España, sino que vamos en esa línea, vamos en la línea de crear estados de alarma, estados de excepción permanentes. Cuando no es por una cosa, puede ser por otra, donde se justifique todo. Y donde además cuestionarlos te conviertan en alguien bueno, que queda fuera casi de la ley. Porque claro, cuestionarlos es casi como ser enemigo de la humanidad. Yo estaba hace unos días en Budapest, en Hungría, en un congreso, y estuve hablando con un periodista alemán. Un periodista alemán que además, bueno, pues un periodista alemán más bien de centro-izquierda, bueno, y él, digamos, lo que había visto eran todas estas llamadas a consumir, ahora están a consumir insectos y las harinas de insectos y incorporar los insectos en la alimentación. Bueno, pues él se había limitado a escribir un artículo diciendo, hombre, bueno, que él le gustaría saber qué está hecho con insectos para poder elegir si compraba ese producto o compraba otro y que le diese la alternativa. Dice, a partir de ahí, bueno, pasé a ser, antes hablaba aquí, me parece, Javier Gómez de Año hablaba de los jueces fachas, pues pasó a un señor que, digamos, del Partido Socialdemócrata Alemán de toda la vida, pasó a ser facha, un periodista facha. ¿Por qué? Pues porque decía, hombre, que nos informen de esto. Y decía, pero lo peor es el argumento que me daban. Y es decir, oye, si tú
te niegas a comer insectos es que te niegas a poner tu granito de arena para salvar el planeta. Y claro, y si es así, eres un enemigo de la humanidad. Y dice, de repente me convertí en un enemigo de la humanidad. Y es un caso, bueno, será un caso, digamos, extremo, pero yo creo que muy gráfico para entender cómo cualquier tipo de discrepancia no es considerada una discrepancia racional que se puede discutir y que se puede debatir, sino que es considerada eso como un ataque a los fundamentos y de ahí también, claro, las restricciones crecientes a la libertad de expresión. En definitiva, que sí, que todo esto no es solamente una enfermedad nuestra, nosotros quizás, pues a veces, como te decía, llegamos tarde y mal y sobreactuamos y no aprendemos en cabeza ajena, pero sí que lo que se ve muy claro es que, digamos, los patrones muchas veces son globales y afectan a todo Occidente. Bueno, pues vuelvo a la misma conclusión que en la anterior mesa. Las amenazas son muchas, los riesgos son muchos, pero os planteo esa pregunta. Al final hay cuestiones que chocan contra el sentido común. A mí ya me pueden decir que soy un hombre 20 veces, pero si es que si no lo soy, pues no lo soy. A mí ya me pueden decir que los hombres son maltratadores. Cuando has crecido en una familia en la que tienes un padre, un abuelo, o dos, o un hermano, o un sobrino, o un hijo, si ellos no son maltratadores, los hombres no son maltratadores. Es decir, hay cosas que chocan contra el sentido común. Es verdad que hay cuestiones y hay mantras dirigidos continuamente. Y es verdad que hay una parte importante de la población encantada de vivir en ese Matrix, digamos. Ahora bien, también hay respuesta. Y la prueba es que estamos hoy aquí escuchando argumentos en contra de la verdad oficial. Y también hay consecuencias. La prueba es que en Escocia, hace unos días, la primera ministra tuvo que dimitir por una ley. Es decir, que no somos todos ovejas a las que nos llevan. ¿O no veis ni ese rayito de esperanza? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ana. Efectivamente, ahí está el sentido común. Pero la clave es qué tengo que hacer para que todo el mundo tome una decisión por sí mismo. Ahí está el sentido común, pero también es verdad que está habiendo víctimas. Hay mucha falta de sentido común. Y luego están los niños y los jóvenes a los que esa falta de madurez hace que les falte ese sentido común y que se dejen permear. Me decías antes, Jorge, que gracias por referirme a la masculinidad. Me preocupan muchísimo los hombres. Me preocupan muchísimo los hombres maduros, digamos, en la falta de agradecimiento y la falta de respeto que hay hacia generaciones pasadas. Yo pienso en mi padre, por ejemplo, y me horroriza la falta de respeto hacia generaciones pasadas. Pero me preocupan muchísimo los niños de generaciones futuras. ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? Que sea una pregunta, que no tenga una respuesta clara y contundente en la sociedad y especialmente entre los jóvenes, es algo espantoso. Lo malo es cuando lo sienten realmente. Es decir, ¿qué es ser varón? Me viene a la cabeza la frase de Píndaro, ¿no? El entrenador de los atletas griegos, llega a ser lo que eres. Bueno, Juan Pablo II decía, familia, sé lo que eres. Pues, efectivamente, familia, sé lo que eres. Varón, sé varón. Pero mujer, ¿hasta sé qué mujer. punto el problema está en la familia? Pero, Ana, te digo un momentito. Te digo, en relación con los varones, digo, varón, sé varón, es que me preocupa mucho porque, por ejemplo, el ser varón es una lucha permanente, es una carrera de obstáculos desde el punto de vista psíquico también. Es decir, el niño y la niña, los dos sexos, nacen con una identificación primaria con la sexualidad de la madre. Porque la feminidad les ha rodeado como las cuatro paredes de una casa, han estado 9 meses metidos en el seno materno. Y también el niño se identifica con la feminidad de la madre. La niña no tiene problema, porque su feminidad tiene, digamos, un espejo, ¿no? Una impregnación. Pero el niño, para desfeminizarse, tiene que sufrir un itinerario mucho más complejo que el de la niña. Sufre mucho más para desvincularse. Entonces necesita un modelo de masculinidad a partir de cierta edad, sobre todo a partir de los 5 añitos, dicen los psicólogos, para poder masculinizarse. Solamente frente al padre el niño se masculinizará. Las mujeres podemos dar a luz o podemos transformar un embrión en un niño, pero no podemos transformar un niño en un varón, en un hombre. Eso le corresponde a su padre, a otro hombre. Y tenemos una carencia paterna bestial. Sí, pero
Entonces, los hombres no saben cómo ser hombres ahora mismo. Mi repregunta, y hablas de los más jóvenes y de los que les están metiendo todo el día en la cabeza. Lo vamos a ver el día 8 de marzo. Las manifestaciones va a haber un montón de adolescentes, un montón de chavalas muy jóvenes, gritando algunas cosas que dices, pero si eso tu generación ya lo superó la de tu madre o la de tu abuela. Y sin embargo, tenemos un problema cada vez más serio en el modelo de relación entre los chavales más jóvenes, en el que por las canciones que escuchan, por la cultura afectiva que tengan, vuelve a haber modelos de maltrato psicológico y físico, en algunos casos que sus padres y sus madres, esa generación anterior ya había superado. Entonces, es una cosa y la absolutamente contraria. Es que estamos echando leña al fuego que queremos apagar, Ana. A todos los fuegos estamos No, echando a este leña. especialmente. Nos preocupa que los niños sean maltratadores, que sean machistas, que sean poco respetuosos, pero estamos echando leña al fuego. Si no tienen un modelo de masculinidad equilibrado. Se les está enseñando en las escuelas un tipo de sexualidad. Pero las chicas lo aceptan. Pero Ese se tipo les de está enseñando en las relación. escuelas un tipo de sexualidad que implica dar rienda suelta a los impulsos más básicos de la sexualidad humana. Les estamos deshominizando, les estamos animalizando. Por ejemplo, la ley de protección de la infancia no permite el ejercicio de la autoridad a los padres. La imposición de límites. Un hijo solamente va a adquirir libertad con la imposición de límites. Límites y libertad es la misma cosa. Una libertad sin límites es una forma inédita de esclavitud de mis perversiones, de mis impulsos, de mis deseos. Y estos niños que no tienen límites, no tienen autoridad porque no se puede ejercer, pues en fin, pues son esclavos de sus impulsos. ¿Tú qué opinas? Bueno, vamos, yo es que fíjate, totalmente de acuerdo porque es que es de sentido común, ¿no? Pero es que yo, fíjate, estaba yo este viernes pasado hablando con gente joven, una sesión que tuve, y precisamente después en las preguntas me decían, es que una chica que se declaraba feminista, claro, hay mucho por hacer porque yo ahora tengo miedo cuando salgo, aquello de volver sola a casa. Y yo le decía, mira, el problema, y ella me dice, hay que hacer más campañas, haréis campañas, os gastaréis un dineral, y cada año que pase, mientras eduquéis a los varones como se les está educando, habrán más mujeres que serán agredidas, que sufrirán maltrato. Por supuesto, porque lo que estáis haciendo es crear una generación de monstruos, claro, porque no les dais referentes, porque les decís que eso de reprimir sus límites está fatal, porque eso, bueno, los frustra y te lleva, vamos, y haciendo así, esto al final lo que vais a hacer es que los varones os van a agredir y ya podéis hacer campañitas y ya podéis hacer manifestaciones y os pondréis una chapita y haréis no sé qué, le decía. Y mira, lo bueno es que al final me vino, oye, pues a lo mejor tienes razón, les cuesta mucho, porque es aquello de hacer lo de Donoso Cortés, ¿no? de tronos a las premisas y cadalsos a las consecuencias, ¿no? Entonces ven la consecuencia, no les gusta, pero cuando dices, mira, es que esto viene de aquí, ahí eso duele, ¿no? El problema está desde fondo y les duele. Pero sí es verdad que tú decías, Ana, a ver, yo creo que hay una realidad, que la realidad no es infinitamente maleable. Creo que tenemos una naturaleza, creo que no es infinitamente maleable. Y creo que al final eso... Si fuese infinitamente maleable, no sé, hemos perdido y no sé, nos vamos a casa y a vivir el día, ¿no? Pero como creo que no es así, y tú hablabas de las víctimas, cada vez va a haber más víctimas. Cada vez va a haber más gente que se sentirá estafada, que verá que eso que le han vendido... Tal. Y ahí, hombre, tenemos la experiencia, algunos que ya tenemos años, nos acordamos de cuando existía la Unión Soviética, ¿no? Yo estaba en la universidad. Era inimaginable que aquello se viniese abajo, pero era algo profundamente contrario a la realidad de las cosas, el bloque soviético. Y yo estaba en la facultad, yo siempre lo explico, en la Facultad de Económicas, 2 años antes de la caída del muro, yo tuve clases de estructura económica donde un profesor
además no relativamente joven, nos hablaba de cómo el capitalismo estaba condenado a la desaparición y de cómo las fábricas soviéticas eran las mejores y eran mucho más, íbamos a ser todos comunistas. Y en 2 años se le vino abajo. Entonces, yo quiero, hay un punto de esperanza de decir, oye, al final la realidad se impone y a veces se puede imponer, digamos, rápidamente. Y rápidamente. traumática, a veces. Y yo creo que a medida que hayan también más víctimas, también tendremos más gente que si nosotros alzamos la voz y les explicamos, dirán, lo que dicen, pues tiene sentido, pues esto es verdad, pues aquí me han engañado. Entonces, yo sí que creo que iniciativas como NEOS y como lo que están haciendo ahora son muy importantes. No hay que dejar, no hay que replegarse, decir, esto ya está perdido, porque sí que creo que hay mucha gente que necesita que se le digan las cosas. Pues muchas gracias a los dos por decírnosla. Os haría 1000 preguntas más, pero ya veo que por allí, por el fondo, se empiezan algunos a levantar y hay que dejar a gente que vaya a cenar y dejarle con ganas de más. Así que os agradezco mucho vuestra participación.